Bueno, en este video vamos a explicar la primera prueba paramétrica R de Pearson, la cual nos sirve para estudiar la relación o asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Cabe destacar que esta relación o asociación se puede cuantificar. Esto es representado en el coeficiente de correlación de Pearson, que va desde un -1 a un +1, en donde -1 representa una relación negativa perfecta, en donde el 0 representa una relación nula y en donde un +1 representa una relación o asociación lineal positiva perfecta. Las, las variables que yo escogí es lazos emocionales y satisfacción con la vida. Para hacer el procedimiento en SPSS tenemos que irnos a correlaciones bivariadas, escoger nuestras dos variables cuantitativas, escoger Pearson y la prueba de significación bilateral. Aceptamos. Y acá podemos ver, bueno, antes de ver el coeficiente de correlación de Pearson, tenemos que saber si hay asociación o no entre las dos variables. Para esto está la prueba de significación, la cual nos dice que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de un 0,025, es un valor ínfimo a 0,05, por lo que se aprueba la hipótesis alternativa. Existe una asociación entre estas variables, pero para ver qué tan fuerte es la relación entre lazos emocionales y satisfacción con la vida, tenemos que leer el coeficiente de correlación de Pearson. Este es un 0,467, un coeficiente de correlación que está cercano al 0, más que al 1. Es una correlación moderada y positiva. Para ver si existe una asociación lineal, tenemos que irnos acá al diagrama de dispersión. Si bien se puede ver una tendencia como línea positiva, hay muchos datos que se dispersan de esta línea, esta recta, si es que yo tachara una recta aquí. Si queremos sacar a la población que nos representa este coeficiente de correlación de Pearson, tenemos que elevarlo al cuadrado y restarlo con 1. Esto nos daría un valor del 78% de la población que se relaciona con estas dos variables no está representado en esta relación lineal, por lo que nos quiere decir que, en conclusión, esta correlación no sirve para mucho, no sirve para un estudio posterior y no cumple con el principio de linealidad. Eso sería el video de correlación de Pearson, una prueba paramétrica que nos sirve para estudiar la relación o asociación lineal entre dos variables cuantitativas. En este caso no se pudo porque es una correlación moderada y que no cumple con los principios de linealidad, porque hay muchos datos que se dispersan de la recta. Eso. Bueno, en este video voy a explicar la prueba paramétrica de Steven, la cual nos sirve para comparar medias entre una variable cualitativa dicotómica y una variable cuantitativa. En este caso, escogí la variable zona geográfica, la cual se divide en dos categorías. La primera es urbana y la segunda rural. Y la variable cuantitativa que escogí es esta pregunta, que dice: considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho está usted con su vida? La cual se basa en una escala de 1 a 10, en donde 1 es una persona que está completamente insatisfecha y 10 es una persona que está completamente satisfecha. Bueno, para el procedimiento en SPSS nos tenemos que ir acá a analizar y a comparar medios para una prueba T de muestras independientes, ya que los grupos de la variable de agrupación, ya sea urbano o rural, se diferencian entre sí. Bueno, definimos grupos y ponemos la variable para contrastar, que es nuestra variable cuantitativa. Aceptamos y acá podemos ver los estadísticos descriptivos de los grupos. Bueno, en esta tabla nos podemos fijar en las personas que respondieron la pregunta y
en tanto como en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Podemos ver también la media, que respondieron en promedio las personas que viven, por ejemplo, en la zona urbana, que se representa como un 7,5, que está muy cercano al número 10, o sea que son personas relativamente que están satisfechas con su vida. Y lo mismo pasa en las zonas rurales. Las personas que respondieron se representan en el numerito 8,04, que son personas relativamente que están satisfechas con su vida, están muy satisfechas con su vida. Pero para eso está la prueba de test Stevens, para calcular si esta diferencia de medios es significativa o es insignificante. Pero antes de eso, tenemos que preguntarnos si los grupos entre sí tienen varianzas similares o varianzas distintas. Dicho de otra manera, sería que el grupo urbano, como el grupo rural, tendrían desviaciones estándares similares o desviaciones estándares distintas. Para esto está la prueba de Leven. Esto nos va a confirmar si los grupos son heterogéneos entre sí o no. Por ejemplo, en el grupo urbano puedo decir que es heterogéneo porque hay muchas personas que están satisfechas con su vida, pero a la vez puedo decir que hay muchas personas que están insatisfechas con su vida. Eso me diría que hay mucha desviación estándar, o sea, hay una desviación estándar muy alta y hay un grado de heterogeneidad muy alto. También puedo decir lo mismo en la zona rural. Hay personas que están muy satisfechas con su vida, pero también hay muchas personas que están insatisfechas con su vida. Sería la misma situación que el grupo urbano. Habría una desviación estándar muy alta y un grado de heterogeneidad muy alto. Y en ese caso estaría asumiendo que las varianzas son similares, ya que los dos se comportan de manera heterogénea. Pero para eso está la prueba de Leven, para confirmar mediante una prueba de significancia si es que me voy por el carril de arriba o por el carril de abajo. En este caso, la prueba de significancia es de un 0,006. Es una probabilidad baja, ya que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de un 0,06. Se rechaza la hipótesis nula, entonces nos vamos por el carril de abajo. Bueno, acá estamos en la prueba T para la igualdad de medias. Acá nos topamos también con una prueba de significancia en el carril de abajo y nos topamos con la diferencia de medias que calculamos acá arriba. Acá vamos a evaluar la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. O sea que la diferencia que hay de medias no es estadísticamente significativa, no es importante. O sea que es insignificante esta diferencia que hay entre estos dos grupos. La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de un 0,329, o sea que es un número mayor al 0,05, o sea que se aprueba la hipótesis nula, queriendo decir que la diferencia de media de un 0,5 es insignificante, no es estadísticamente significativa. Concluyendo, podría decir que la diferencia de la gente que vive en la zona urbana en relación con el nivel de satisfacción en su vida comparado con el nivel de satisfacción que tienen las personas que viven en las zonas rurales no es estadísticamente significativa. Bueno, esa ha sido la prueba de Student, una prueba que nos sirve para comparar medias entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Bueno, en este video vamos a ver la prueba paramétrica de ANOVA de un factor, la cual nos sirve para comparar grupos entre una variable cualitativa politómica y una variable cuantitativa. En este caso yo escogí el nivel socioeconómico, que se divide en más de 3 categorías y como variable cuantitativa escogí considerando todas las cosas cuál satisfecho está usted con su vida actualmente, basándose en una escala de 1 a 10, donde 1 es completamente insatisfecho y 10 es completamente satisfecho.
para hacer el procedimiento en SPSS nos vamos acá arriba a analizar, a comparar medias, no a un factor. Nuestra variable factor va a ser nuestra variable ordinal, nuestra variable cualitativa, el nivel socioeconómico. Y nuestra variable dependiente va a ser nuestra variable, considerando todas las cosas, cuán satisfecho está usted con su vida en este momento. Como pruebas a posteriori o pruebas post hoc, marcamos Tukey en caso de que se asuman varianzas iguales y marcamos James-Howell en caso de que no se asuman varianzas iguales. Continuamos. En opciones tenemos que marcar los estadísticos descriptivos, ya que necesitamos saber las medias y las desviaciones típicas, y tenemos que marcar la prueba de homogeneidad de las varianzas o la prueba de Leven, ya que esta nos puede indicar si asumimos o si ocupamos la prueba Tukey o si ocupamos la prueba James-Howell. Continuamos y aceptamos. Acá vemos los estadísticos descriptivos, podemos ver el nivel de satisfacción que tienen en promedio los grupos socioeconómicos. En este caso, el nivel socioeconómico más rico tiene en promedio un valor 9, muy cercano a 10, con una desviación típica muy baja, ya que los valores se acercan a la media. En el grupo C2, que son los grupos medios, podemos ver que la desviación es muy alta, ya que los valores no se acercan al nivel medio, queriendo decir que hay personas que están muy satisfechas con su vida, pero a la vez hay personas que están muy insatisfechas con su vida. Para esto tenemos que ver la prueba de un factor para ver si las diferencias que hay entre estos grupos, si existen diferencias de media en estos grupos o no. Para esto está la prueba de significancia en ANOVA de un factor, la cual va a haber dos hipótesis. La hipótesis nula sería no existen diferencias de medias entre los grupos, y la hipótesis alternativa diría sí existen diferencias de media entre los grupos. En este caso el nivel de significancia es 0, o sea que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es 0. Se aprueba la hipótesis alternativa, queriendo decir que sí existen diferencias entre los grupos. Y acá podemos ver la prueba de Tukey y la prueba de James-Howell, en caso de que se asuman varianzas iguales y en caso de que no se asuman varianzas iguales. Pero antes de ver esta tablita, antes de ver la comparación de cada grupo con la comparación entre los grupos, tenemos que ver la prueba del evento, ya que esta nos va a decir si asumimos varianzas o no. En este caso, la hipótesis nula va a ser asumir varianzas iguales y la hipótesis alternativa va a ser no asumir varianzas iguales. En este caso, la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de un 0,057 y un valor mayor al 0,05, queriendo decir que se aprueba la hipótesis nula, queriendo decir que se aprueba la prueba de Tukey de varianzas iguales. Bueno, ya aprobado Tukey, asumimos varianzas iguales. En este caso yo voy a comparar el grupo socioeconómico, el nivel socioeconómico más rico con el nivel socioeconómico más pobre. Y voy a verificar si esa diferencia de medias con respecto al nivel de satisfacción con su vida es significativa. Para esto tenemos que irnos a la prueba de significancia. En el caso de la comparación del grupo nivel socioeconómico ABC1 con el nivel socioeconómico E, que es el nivel socioeconómico más pobre, nos dice que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de un 0, por lo que la diferencia de 2 puntos es significativa. Y también voy a comparar el nivel socioeconómico C2 con el nivel socioeconómico más pobre. En este caso, tenemos que ver la prueba de significancia y es mayor a un valor de 0,05, por lo que se aprueba la hipótesis nula, queriendo decir que la diferencia de 0,3 puntos con respecto al nivel de satisfacción con su vida no es significativo. Bueno, para esto no nos sirvió la prueba de un factor para comparar las medias entre una variable politómica y una variable cuantitativa, la variable nivel socioeconómico y la variable cuán satisfecho está usted con su vida en este momento, basándose en una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy insatisfecho con su vida y 10 es muy satisfecho con su vida.
En este video vamos a ver la prueba estadística Kolmogorov-Smirnov, la cual nos permite evaluar la normalidad de las variables. Cabe decir, antes de poner en práctica el procedimiento en SPSS, que esta prueba nos permite evaluar la distribución normal de las variables y para posterior saber qué qué pruebas de estadística vamos a aplicar, si en el caso son paramétricas o no paramétricas, en el caso de que no se distribuya normalmente. En el caso de la PNUD y esta encuesta, he notado que la muestra es bastante grande, por lo que si las variables se comportaran no normalmente, como normalmente, no influiría en la prueba estadística que yo voy a ocupar. En este caso siempre es recomendable ocupar pruebas paramétricas. Aún así, cuando no se distribuyen normalmente las variables. Bueno, en este caso voy a aplicar el procedimiento en SPSS y mi variable a elegir, a contrastar es la edad del encuestado. Para hacer el procedimiento nos vamos a canalizar a pruebas no paramétricas y cuadros de diálogos antiguos y KS de una muestra. Escogemos nuestra variable y elegimos normal, la distribución normal. Aceptamos. Y acá, como siempre, tenemos que ver nuestra prueba de significancia. Acá ocurre algo distinto, sí, porque la hipótesis nula es la que indica que existe normalidad. Entonces la probabilidad para que la hipótesis nula se apruebe tiene que ser mayor al 0,05. Y la hipótesis alternativa va a ser no existe normalidad. En este caso la probabilidad de que la hipótesis nula se acepte es de un 0, por lo que no existe normalidad en la variable de edad del encuestado. También se puede verificar mediante un histograma y mediante la curva de la distribución normal. Se dice que para verificar si existe distribución normal o no, la media, la moda y la mediana tienen que ser el mismo valor. En este caso no son el mismo valor. Podría decir que no se distribuye normalmente, pero de igual modo puedo aplicar pruebas paramétricas porque mi muestra es muy grande. Eso ha sido la presentación de la prueba estadística que permite evaluar la normalidad entre las variables, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov.